Jóvenes y señoritas, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema bastante interesante y de lo cual vamos a ver cómo es que el Estado estaba pues dividido respecto a su administración. El tema entonces del día de hoy va a ser la administración del Estado Inca. Antes de iniciar o para continuar con la clase del día de hoy, debemos preguntarnos qué elementos sustentaron la administración estatal incaica. Ciertamente estuvieron muchos elementos. Una de ellas fue la burocracia. Hay que señalar que dentro de la burocracia, la administración del Estado se encontraba a cargo de un conjunto de funcionarios que eran designados por el Inca, ¿no? Eran personajes o personas de confianza del Inca. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos, o sea, la mayoría de los funcionarios designados por el Inca, provenían justamente de la élite cusqueña y cumplían tareas específicas. Por ejemplo, vamos a ver que tenían la función de el famoso el Tocricuc. El Tocricuc es básicamente el funcionario que se encargaba de gobernar una región. Esa es básicamente el Tocricuc. Seguidamente tenemos al Tucuyricui. El Tucuyricui inspeccionaba básicamente todo el territorio y tenía la autoridad para resolver conflictos locales. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el Quipu Camayoc, quien era el que manejaba los quipus. Más adelante vamos a explicar qué es el quipu para que podamos conceptualizar esta idea en un mejor término. Luego también está el Capac Ñan Tocricuc, ¿no? El Capac Ñan Tocricuc es básicamente el funcionario que se encarga de organizar la construcción de caminos y de mantenerlos en buen estado para de esa forma asegurar su buen funcionamiento. Y por último también tenemos al Colca Camayoc. El Colca Camayoc era el funcionario que estaba a cargo de la administración de los depósitos o también conocido como las colcas. Entonces, cuando se habla de las colcas, básicamente está haciendo referencia a este conjunto de elementos que eran básicamente los depósitos. Eso es básicamente en referencia a la burocracia. 5 aspectos que no debemos olvidar. Seguidamente, para poder entrar un poco más en el siguiente punto, debemos tener en cuenta, por ejemplo, algo que es sumamente importante, que es básicamente los quipus. Los quipus durante mucho tiempo han jugado un papel bastante importante. Y, pero antes de saber cuál es el rol del quipu, debemos saber qué es el quipu. Como ya pueden observar en las imágenes, los quipus básicamente eran instrumentos de contabilidad y de registro de información que cumplían un rol muy importante en la administración incaica. También debemos señalar que se componían de una cuerda principal y otras secundarias que pendían verticalmente de la primera, ¿no? De la primera cuerda. Aquí en imagen podemos observar justamente cómo es. Aquí tenemos la cuerda principal y las demás que pendían verticalmente, ¿no? Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? Entonces, también vamos a ver ello. Ahora, hay que tener en cuenta que hay una presunción que los nudos hechos
en las cuerdas indicaban una cantidad. Es decir, por ejemplo, aquí vemos nudos elaborados, ¿no? Entonces, hay una presunción de que estos nudos eran, pues, indicaban la cantidad. Mientras que los colores, un producto o un rubro, ¿no? Es por eso que es muy diverso, no es lo mismo o no es el mismo color. Si se dan cuenta, el color es muy variado. Entonces, eso permitía justamente transmitir la información y también contabilizar todo lo que respecta a la administración de lo que es el sistema incaico. Hay que recordar que los incas, al no tener escritura, básicamente estos elementos o este elemento que estamos viendo, que son los quipus, vienen a hacer y juegan el papel importante de justamente ser el eje principal de conocimiento, ¿no? ¿Quiénes eran los encargados de hacer los nudos o descifrar los quipus? Los quipu camayoc. Los quipu camayoc eran los encargados de traducir y contabilizar todo este sistema. Este sistema, ojo, es un sistema bastante complicado, que hasta el día de hoy no se sabe, ¿no?, qué es lo que realmente decía a ciencia cierta. También debemos señalar, jóvenes estudiantes, que así se contabilizaba, por ejemplo, la población de un ayllu, es decir, la población de todo un pueblo. Ahora, el número de mitayos también se contabilizaba a través del quipu. También se contabilizaba, por ejemplo, los productos depositados en las colcas, es decir, en los depósitos, cuántos productos ingresaban, qué cantidad ingresaban y qué productos ingresaban, ¿no? Entonces, existieron otros elementos también, por supuesto que sí, pero eso es básicamente en síntesis lo que podemos resumir en lo que es en referencia a los quipus. Seguidamente, vamos a hablar de el Capacñán. El Capacñán, ¿qué es el Capacñán? Hay que tener en cuenta que el Capacñán era una extensa red de caminos. Ahí, como podrán observar en imágenes, ¿no? Es una red de caminos que conectaba a todas las regiones del Tahuantinsuyo, ¿no? Es decir, todas las regiones del Tahuantinsuyo. Aquí podemos observar en imagen. Aquí están los cuatro suyos, ¿no? Entonces va a permitir conectar todo el Tahuantinsuyo, es decir, desde el norte hacia el sur. Entonces, esto va a permitir dominar y organizar de mejor forma el territorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en imágenes podemos observar los caminos conocidos también como caminos del Inca. Entonces, ahí están justamente estas famosas escalinatas, ¿no?, que están ubicadas en diferentes partes del país, pero principalmente es la que está justamente desde la zona sur hacia el norte. Hay que tener en cuenta también, jóvenes estudiantes, que el Capacñán constaba básicamente de dos caminos principales, de los cuales partían caminos secundarios. Y en imagen podemos apreciarlo. Una, por ejemplo, está justamente la de color rojo y la otra es de color morado. Hay que tener en cuenta que desde los cuales partían caminos secundarios que cruzaban básicamente el territorio hacia el este a oeste. Es decir, a partir de estas dos líneas se distribuían diferentes caminos, ¿no?, para poder comunicar a todo el imperio, ¿no? Entonces, básicamente, la gran pregunta es, ¿cómo se creó el Capac Ñam? Hay que tener en cuenta que muchas de las rutas ya habían sido elaboradas y establecidas por otras culturas desde los años 3500 años antes de Cristo.
pero quienes los convirtieron en una red estratégica de caminos reales a través de increíbles condiciones geográficas fueron justamente los incas, ¿no? Los caminos se van a dividir justamente de esa forma. Pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que ambas vías troncales recorrían el territorio longitudinalmente, ¿no? Es decir, una por la costa y la otra por la sierra. La del color morado es la que recorre por la costa y la de color rojo recorre por la sierra y es la más larga, ciertamente. ¿No? Entonces, se dice que la red de caminos supera los 4.500 metros sobre el nivel del mar en varios puntos de su extensión. Hay que tener en cuenta que servía para varios motivos. Por ejemplo, para poder transportarse, transportar alimentos, movilizarse. Recordemos que el Tukuy-Rikuy utilizaba estos caminos justamente para comunicarse y llevar mensajes hacia otras regiones. También está, por ejemplo, si querían pues movilizarse a otra región para poder invadirla o viceversa, ¿no? Entonces, esos caminos justamente servían para poder establecer ello. Seguidamente vamos a ver también que a lo largo de estas vías se construyeron además de puentes, unas edificaciones conocidas como tambos. Los tambos son lugares de descanso donde los funcionarios, el ejército o el Inca y todo su séquito se abastecían de alimentos durante sus viajes. También hay que tener en cuenta que se hicieron los chasquihuasis, ¿no? Los chasquihuasis son pequeñas postas destinadas para los chasquis. Y ahí vemos los chasquis. ¿Quiénes eran los chasquis, profesor? Los chasquis eran los mensajeros del reino. Quiere decir que se encargaban, ¿no?, de transmitir mensajes oficiales a través de todo el territorio incaico. Eso es básicamente la función del chasqui. Seguidamente tenemos que tener en cuenta también el Cusco y los centros administrativos. Hay que tener en cuenta que los incas consideraban a la ciudad del Cusco como el centro del mundo, pues para ellos tenía un carácter sagrado, debido a que allí habitaban el Inca, las Panacas y gran parte de la élite cusqueña, que eran asistidos por miles de sirvientes. También hay que señalar, jóvenes estudiantes, que el Cusco era además el centro político y administrativo del Tahuantinsuyo. Los incas construyeron complejos arquitectónicos en lugares estratégicos de las regiones conquistadas. Por ejemplo, tenemos que entre los más conocidos que se ubican en la Sierra Quito, en Tumibamba, en Huanocopampa, por ejemplo, Huanocopampa está aquí, ahí están viendo Huanocopampa, y el Vilcashuamán, que es básicamente esto. Entonces, de alguna u otra forma, son arquitecturas que se van dando en ese contexto. Hay que tener en cuenta también, jóvenes estudiantes, que básicamente lo que vamos viendo es justamente que existían también como función específica vincular al Estado con las etnias, es decir, con los ayllus. ¿No? Esta obviamente iba a ser determinado de acuerdo al área donde se encontraba y albergaba una población itinerante de mitimaes. Ciertamente hay que señalar, jóvenes estudiantes, que la arquitectura intrusiva es el concepto con el que algunos especialistas definen el estilo arquitectónico de los centros administrativos incaicos. Con este nombre se hace referencia a que estos centros eran básicamente introducidos en las regiones
a las que se pretendía dominar y tenían una tradición arquitectónica diferente. Además, estaban ubicados junto al Capac Ñan, ¿no? Que es básicamente donde la cantidad de depósitos que incluían denota una preocupación por el abastecimiento de productos. Además, se cree que la población no permanecía de manera perenne en esos lugares, ya que no se han ubicado, por ejemplo, los famosos cementerios. Pero también hay que señalar que estos centros administrativos eran una réplica simbólica de la ciudad del Cusco. Por ello, las crónicas hablan de la construcción de los otros Cuscos, que es básicamente, cuando hacemos referencia a los otros Cuscos, hago referencia a lo que les mencioné hace un momento, a la arquitectura intrusiva, es decir, lugares donde básicamente el Inca lo utilizaba como una zona de descanso o como una zona de depósito y se han encontrado algunos restos donde, por ejemplo, no se ha podido presenciar esa cantidad de cementerios, por ejemplo, ¿no? Pero lo que en realidad se copiaban básicamente no era el plano de la ciudad, sino aquellas construcciones que representaban el poder del Inca. Hay que tener en cuenta que así siempre se había pues una plaza principal con un Ushnu, tu altar ceremonial, ¿no? Un templo del sol, un Incahuasi o casa del Inca y un Aquillahuasi, así como colcas y callancas, ¿no? Entonces, eso es básicamente de lo que se va a tratar la administración del Estado Inca. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.